ya que en el otro video estuve hablando sobre resistencia equivalente, estuve dando un pequeño ejemplo de eso, ahora vamos a ver bien resistencias equivalentes. Y para que ustedes puedan entender eso, yo necesito que entiendan qué son resistencias en serie y qué son resistencias en paralelo. Sigamos también la ideología que venimos manteniendo, donde yo digo que esto es una resistencia y lo represento por el símbolo de la resistencia, el componente electrónico. Pero esto bien puede representarme un ventilador, una lamparita, un LED, lo que sea. Esto representa una carga, representa un elemento que está en el medio del camino, en el medio de la circulación de la corriente y que me va a generar un consumo, que de la corriente que pueda generar esta fuente, un pedacito me lo va a consumir esto. Ahora, ¿cómo vamos a identificar lo que son resistencias en serie y lo que son resistencias en paralelo? En serie las vamos a ver así. Termina una, empieza otra. Termina una, empieza otra. Están como en fila. Están una atrás de la otra. Están ahí como en la fila del supermercado. Ahí. Una se conecta a la patita de la otra. ¿Bien? Así funcionan las resistencias en serie. Esto es una conexión en serie. Acá lo podemos ver en este circuito, en esta malla, podemos ver una conexión de 3 resistencias en serie. Supongamos que estas resistencias valen 10, 20 y 50 ohms. Las tres tienen 3 valores distintos. ¿Cómo voy a hacer para definir la corriente que va a poder circular por acá? Porque sabemos que, independiente que yo tenga 10 amperes acá en mi fuente de alimentación, la corriente que va a circular por aquí va a depender de las resistencias que están limitando eso. La fuente de alimentación puede entregar hasta 10 amperes. La corriente que va a circular depende de las resistencias que van a estar impidiendo el paso de la corriente. Para esto, lo que yo tengo que calcular es una resistencia equivalente. Yo no me voy a poner a hacer el cálculo de la ley de Ohm, como estuvimos viendo, Victoria, reina de Inglaterra, que ya lo vamos a empezar a aplicar de nuevo. Yo no voy a estar haciendo el cálculo de la ley de Ohm para determinar la corriente con esta resistencia y después lo hago de nuevo con esta y después lo hago de nuevo con esta. No, no, no. Para la fuente de alimentación, que haya una o que haya 3, le da lo mismo. No logra identificar, cuando vos tenés una fuente de alimentación que te alimenta varios componentes, la fuente no logra identificar cuántas cargas estás alimentando, cuántos elementos tenés colgados en ella. Ella detecta que tenés una resistencia que equivale a todo esto. Vamos a ubicar esta resistencia equivalente para las resistencias en serie. Cuando las tenemos así, en serie, una tras de la otra, es tan fácil como sumar R1 más R2 más R3. Y si hubiera una R4, más R4, más R5, más R6, todas las que haya, vamos sumando una con otra y así vamos a encontrar la resistencia equivalente. 10 más 20, 30, más 50, 80. A nuestra fuente de alimentación le da exactamente lo mismo que nosotros tengamos estas 3 resistencias acá o que tengamos una sola resistencia de 80 ohms. Le da lo mismo esto o esto. El efecto va a ser lo mismo, la corriente que va a circular es la misma, el consumo es exactamente el mismo. Para eso es que estamos aprendiendo a hacer este cálculo para simplificar todo. Ahora ya sabemos que el consumo es equivalente a una resistencia de 80, voy a anotarlo acá, 80 ohms. Y yo quiero saber la corriente que va a circular. Rápidamente vamos a hacer, quiero saber la corriente, entonces voy a hacer V sobre R, que es igual a I. Voy a hacer 5 volts, V sobre R, 80 ohms. Vamos a sacar los símbolos, 5 dividido 80 va a ser igual a mi corriente. Ya empezamos a trabajar con unos numeritos a veces que va a ser muy útil tener una calculadora. 5 dividido por 80 es igual a 0.062.
0.062. Yo puedo decir que si tengo estas tres resistencias acá en mi malla, la corriente que va a circular va a ser equivalente a 0.062, es menos de 1, miren aquí, yo voy a tener miliamperes. Voy a tener 62 miliamperes de consumo, 62 miliamperios. Y sería exactamente lo mismo si yo saco todas estas resistencias y pongo una sola de 80 ohms. ¿Vieron? No es fácil, no es difícil para nada. Vamos a ver el ejemplo ahora de las resistencias en paralelo, que es tan fácil cuanto esto. ¿Cómo ustedes dicen en su ciudad cuando una calle está al lado de la otra? Están en paralelo. Esta calle está en paralelo a la otra. Una está al lado de la otra. No es cuando esta calle termina, esta empieza. No están en serie. Algunas calles pueden estar una después de la otra, pero algunas calles pueden estar en paralelo, al ladito una de la otra. Por lo tanto, si nosotros encontramos las resistencias de esta forma, nosotros sabemos que son resistencias en paralelo, una al ladito de la otra. Resistencias en paralelo. Vamos a ponerle valores a estas resistencias. Nuevamente vamos a repetir 10 ohm, 20 ohm y 50 ohm. Vamos a borrar este cálculo. ¿Cómo voy a hacer el cálculo para las resistencias en paralelo? La fórmula es esta. No es para nada complicado, menos si tenemos una calculadora. Va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Vamos a empezar a transferir esto a lo que estamos viendo. Bien, tenemos 1, esto es constante, sobre 1. ¿Cuál es el valor de R1? 10 ohm. 10 ohm. Más 1 sobre R2, 20 ohm. 1 sobre 20 ohm. Más 1 sobre R3, 50 ohm. 1 sobre, les faltó línea, 50 ohm. Próximo paso, 1 sobre 10. Es 0,1. 1 dividido 1 dividido 10. 0.1, obvio. 0.1. 1 dividido por 20, vamos a tener 0.05 más 0.05 más 1 dividido 50 es igual 0.02. 0.02. Listo. Ahí están los valores. Yo voy a reemplazar acá toda esta fórmula por 0,1 más 0.05 más 0.02. ¿Qué voy a tener acá? Fíjense, presten atención para que no se confundan. 0.1 viene a ser 0,100 más 0.05 viene a ser 0.50 más 0.02 viene a ser 0.20. Recuerden que acá tenemos que trabajar con 3 números para acá del 0 y esto estamos trabajando con resistencias. Esto es mili ohms. Acá yo voy a tener 20 más 50, 70 más 100, voy a tener 0.170. 0.170. Voy a hacer 1 dividido 0.170. Espero que me estén acompañando, no es nada tan complicado, menos cuando estamos usando una calculadora, no hay forma de equivocarnos. 1 dividido 0.170.
5.88. ¡Epa! 5.88 ohm es la resistencia equivalente a estas tres que están en paralelo. Si yo tuviera, en lugar de estas tres, yo tuviera una sola, aquí, por ejemplo, tengo esta y no tengo ninguna de las demás, y esta tuviera un valor de 5.88 ohm, entonces el consumo sería exactamente el mismo que teniendo estas tres de 10, de 20, de 50 en paralelo. Ahora que ya sé el valor de mi resistencia equivalente, 5.88, es equivalente a 10, 20 y 50 ohm, ya sé el valor de la resistencia equivalente, 5.88, vamos a anotarlo, 5.88. Yo voy a hacer el cálculo para determinar cuánta corriente va a circular por mi circuito, por mi malla. Nuevamente, que es lo que vamos a repetir el resto de la vida, Victoria, reina de Inglaterra. Yo tengo 5 volts, mi resistencia equivalente es de 5.88 y con eso voy a tener mi corriente. Vamos a eso. 5 dividido 5.88, 0.850. 0.850. Tenemos un valor inferior a 1, entonces esto es miliampere. Estas tres resistencias van a hacer que circule en total por este circuito 850 miliamperes. Cuando yo mida acá, si yo estoy alimentando este circuito, por ejemplo, con mi fuente de laboratorio, lo voy a alimentar con 5 volts, voy a poner estas tres resistencias tal como está y yo voy a ver un consumo de 850 miliamperes. Teniendo estas tres resistencias que equivalen a una sola de 5.88 ohm. No es para nada complicado. Esto creo más que nada es un ejercicio para que pudiéramos ver más ejemplos de lo que son los múltiples, lo que serían los múltiplos de las resistencias, de lo que es corriente. Empecemos a ver los numeritos para acá del cero. Empecemos a prestar atención a estos detalles y repetir un poquito más la ley de Ohm. Es más que nada un repaso, agregando un poquito más que les va a servir de acá en adelante. Vamos a cortar y vamos a seguir con un poquito más. Ya estamos casi llegando al fin. Les digo que ya falta muy poco, tenemos que ver un par de cositas más y ya vamos a lo divertido. Ya vamos a empezar a ver cómo funcionan los componentes. Y cuando veamos eso, no es que lo vamos a estar viendo solamente acá, sino que ya vamos a empezar a ver los componentes acá, los componentes en la placa, medir componentes, componentes en el circuito. Ya vamos a empezar a ver casos reales, vamos a empezar a ver cosas muy interesantes. Bien, pero un poquito más, solo un poquito más de teoría hace falta, un poquito más de práctica de cálculos, pero ya falta poco y nada. Vieron como dentro de todo fue rápido, ¿no? Sigamos.